Hola, soy Sammy. Bienvenidos al vídeo de hoy en el que voy a hablaros de la función que tienen ciertos micronutrientes para combatir infecciones. ¿Recordáis el vídeo de las vitaminas? En el que os hablé de cómo las vitaminas son capaces de ayudar al sistema inmunitario a combatir el coronavirus. Os prometí que haría una continuación porque las vitaminas no son los únicos micronutrientes que nos pueden ayudar. Existe otro grupo muy beneficioso que debéis conocer y esto es de lo que voy a hablaros hoy. Pero, señorita Sammy la bioquímica, ¿qué son los micronutrientes? Ay, querida nueva mejor amiga con gafas. ¿Qué no son los micronutrientes? Escucha bien, los micronutrientes son elementos esenciales, imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Sin ellos, no se podrían realizar las reacciones bioquímicas que suceden en nuestro interior y por tanto sería imposible la vida. Y estos micronutrientes son tanto las vitaminas como los minerales. Como tú ya te conoces muy bien las vitaminas, y si no, corre a ver el vídeo de las vitaminas. Vamos a ver los minerales. Concretamente vamos a ver los elementos que componen estos minerales, ya que son los que realmente realizan esas reacciones bioquímicas. Te van a sonar mucho porque los tienes en la tabla periódica de toda la vida. Hay muchos elementos que tienen funciones muy importantes en el metabolismo, pero en este vídeo nos vamos a centrar únicamente en los 5 elementos más importantes para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Pues vamos a comenzar viendo el zinc. ¿Qué es lo que hace el zinc? Pues mira, este elemento actúa en la primera barrera de defensa que tenemos contra el virus. Concretamente se encarga de mantener la integridad de tu mucosa. ¿Tú sabes lo importante que es mantener bien tus mucosas? La importancia llega a tal punto que si tus mucosas no están en buen estado, no te van a proteger y van a dejar pasar al coronavirus. Por eso es tan importante cuidar bien de tus mucosas. Y lo puedes hacer aportándoles hidratación y las vitaminas y minerales que necesitan. El zinc también induce la proliferación y activación de linfocitos T. Estas células responden de manera específica contra el virus para combatirlo más fácilmente. Por otro lado, el zinc también tiene dos funciones que son muy importantes, que son 1. La acción antioxidante que protege del daño celular y 2. Regula la liberación de citoquinas proinflamatorias. Esto es imprescindible para evitar la temida tormenta de citoquinas. Estas dos funciones del zinc son muy importantes porque dos de los problemas más graves asociados a la enfermedad COVID-19 son precisamente el daño celular y la inflamación producida por el exceso de citoquinas. De hecho, se ha probado que una deficiencia en zinc aumenta la gravedad de las infecciones víricas respiratorias y nos hace más propensos a desarrollar neumonía. ¿Qué? Maravilloso el zinc, ¿verdad? Estarás ansioso por saber dónde pillar zinc. Pues no hay que irse muy lejos, lo tienes en los alimentos. ¿Y qué alimentos contienen mayores cantidades de zinc? Donde más presente está es en los alimentos de origen animal como el hígado, las ostras, las carnes rojas, las carnes de pavo y pollo, el huevo y el queso. Pero también lo puedes encontrar en frutos secos como las almendras o los cacahuetes y en los cereales integrales. El siguiente elemento que vamos a ver es el hierro. Mantener unos niveles de hierro normales protege frente a las infecciones víricas, ya que este elemento tiene un papel importante en la generación de especies reactivas del oxígeno y otros radicales libres. Estas especies reactivas son moléculas que nuestro organismo utiliza para atacar y destruir al virus. Por otro lado, el hierro también tiene un papel en la proliferación y diferenciación de los linfocitos T, para protegernos de manera más eficaz en caso de que nos volviéramos a infectar. El hierro, al igual que el zinc, también es capaz de regular la producción y la acción de las citoquinas para evitar que se produzca un exceso de inflamación. Y entre los alimentos que más contienen hierro están los mejillones y ostras, la carne de ternera, el hígado y la morcilla. Las espinacas y las lentejas también tienen grandes cantidades de hierro, pero la verdad es que nuestro organismo lo absorbe peor que en el caso de los alimentos de origen animal. En tercer lugar, vamos a ver el cobre. Acabamos de ver que una de las funciones del hierro para erradicar el virus es su papel en la generación de radicales libres. Los radicales libres son importantes porque atacan y destruyen al virus, sin embargo, tienen un gran pero. El problema de estas moléculas es que atacan de forma inespecífica, y esto puede ser una gran desventaja, sobre todo si están en exceso, ya que pueden atacar a nuestras propias células. Y es aquí donde entra en juego el cobre. El cobre limpia los radicales
radicales libres que se encuentran en exceso en nuestro organismo y de esta manera nos protege frente al daño celular, que es bastante frecuente en la enfermedad COVID-19. Al igual que sus hermanos hierro y zinc, el cobre activa la proliferación de linfocitos T, pero además activa la producción de anticuerpos. Una deficiencia en cobre da lugar a niveles de neutrófilos anormalmente bajos. Los neutrófilos son una de las primeras células inmunitarias en migrar rápidamente hacia el foco de infección para detener el avance de la infección. Por tanto, si no tenemos los niveles adecuados de neutrófilos, seremos más susceptibles a las infecciones. Y ahora lo que a ti te interesa, ¿de dónde sacas cobre? ¿Qué alimentos son ricos en cobre? Pues el café tiene muchísimo cobre, pero es importante que sea descafeinado porque la cafeína inhibe la absorción del cobre. Otros alimentos de donde también puedes obtener cobre son el hígado, el marisco y los frutos secos y legumbres. El siguiente elemento de la lista es el magnesio. El magnesio participa en la respuesta inmunitaria de numerosas formas. Participa en la síntesis de anticuerpos para tener una respuesta más específica contra el virus. También tienen un papel en la respuesta de los macrófagos, que son las células que se comen y destruyen al virus. Y también es necesario para que ocurra la adhesión entre los linfocitos T citotóxicos y las células infectadas de virus. Los linfocitos T citotóxicos son células inmunitarias que reconocen las células infectadas por virus y las destruyen. Son muy específicos, solo destruyen aquellas células infectadas y no atacan a las demás. Pues bien, sin el magnesio, esta reacción tan importante para combatir el virus no podría suceder. En el laboratorio se ha observado que en ratones alimentados con una dieta deficiente en magnesio tiene consecuencias negativas sobre su sistema inmunitario. Se vio que se producía un exceso de citoquinas proinflamatorias que dio lugar a un aumento de la inflamación. Además, la deficiencia en magnesio causaba una activación excesiva de los macrófagos y neutrófilos, que son precisamente las células inmunitarias que se han encontrado en exceso en los pulmones de pacientes con COVID, consecuencia de una respuesta inmunitaria exagerada. Se ha demostrado que la deficiencia en magnesio en humanos nos hace más susceptibles a las infecciones víricas, pero podemos mantener unos niveles de magnesio adecuados al alimentarnos de verduras de hoja verde como las espinacas o al consumir cereales, nueces y pescado. Y por último vamos a ver el selenio. Se ha observado que el selenio mejora la respuesta inmunitaria frente a virus en individuos con un sistema inmunitario deficiente, como pueden ser las personas de avanzada edad o personas que debido a ciertas patologías, como por ejemplo la diabetes o el cáncer, tengan un sistema inmunitario debilitado. Este elemento es imprescindible para la función de las enzimas dependientes de selenio, las selenoproteínas, que funcionan como antioxidantes celulares contrarrestando la acción excesiva de las especies reactivas del oxígeno. El selenio también incrementa la proliferación de los linfocitos T y tiene un papel en la producción de anticuerpos. Una deficiencia en selenio afecta de manera negativa tanto al sistema inmunitario innato como al específico y favorece que las infecciones víricas se extiendan de forma más rápida. Ahora que sabes esto, seguro que estás deseando mantener unos niveles de selenio equilibrados. ¿A que sí? Pues no te preocupes porque yo te doy la clave. Simplemente asegúrate de que no te falten alimentos como la avena, las nueces, el atún y el huevo. Así de fácil. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Este vídeo, junto con el de las vitaminas, te informa de los micronutrientes imprescindibles para tener un sistema inmunitario en buen estado, mucho más preparado para combatir el COVID-19. Y repito, si todavía no te has visto el vídeo de las vitaminas, te aconsejo que lo hagas, ya que ahí te explico todas las etapas de infección. Te cuento cómo el coronavirus es capaz de atravesar las distintas barreras de nuestro sistema inmunitario y cómo las vitaminas son capaces de combatir el virus en cada etapa de infección para impedir que el virus avance. Espero que hayas podido tomar buena nota de todos estos micronutrientes esenciales para el correcto funcionamiento de tu sistema inmunitario. Y si todavía te queda alguna duda, puedes escribirme en mi cuenta de Instagram. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.